Deuda, hoy iniciamos este bloque de análisis, diferentes posturas de partidos políticos sobre el discurso del presidente Luis Abinader en su segunda rendición de cuentas ayer en el 178 aniversario de la independencia. Iniciamos con Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Le damos los buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, buenos amigos y a la audiencia que sigue en este programa. Gracias. Bienvenido, Melanio. Yo creo que empezar justamente con ustedes, que ayer no bien había concluido el discurso del presidente, ya el Partido de la Liberación Dominicana estaba preparado, parecería que ustedes fueron analizando el discurso mientras se iba hablando y lanzaron una rueda de prensa, que dicho sea de paso, se convocó a prensa creo que la noche antes. Sí, cuéntenos un poquito de esto. Efectivamente, y yo digo que una respuesta certera y objetiva es buena, y si además es oportuna, es doblemente buena. Y naturalmente, ¿qué se hizo en el Partido de la Liberación Dominicana? Comenzamos a preparar una mesa técnica días antes del discurso, tomando como referencia el discurso de rendición de cuentas del presidente de febrero del año 21, que naturalmente un gobierno con apenas 6 meses eran más promesas que realizaciones, pero había que contrastar las promesas del 21 con la rendición de cuentas o cuento que debía hacerse ayer en el Congreso Nacional. Y eso fue lo que hicimos. Al mismo tiempo, siguiendo los indicadores. Hoy toda la tecnología nos permite ver cuáles son los indicadores en términos de salud, indicadores en términos de educación, de programas sociales, y eso fue lo que hicimos. Por eso la respuesta nuestra ayer, una respuesta responsable, objetiva, pero al mismo tiempo propositiva. Es el interés de nuestro partido defender los derechos de la gente y proteger las conquistas alcanzadas. Y estaremos al lado del pueblo dominicano en esa tesitura. Melanio, ustedes fueron los que iniciaron el tema de los subsidios en el país, en el gobierno de Leonel Fernández, en su momento. ¿Están ustedes de acuerdo con lo que plantea el presidente ayer de extender a 300.000 personas la tarjeta Supérate Solidaridad del programa que anteriormente tenían y el bono gas a 400.000 personas más, además de aumentarle el monto? Las transferencias que hacen los gobiernos cuando identifica, como el caso nuestro, con un mapeo de pobreza, los sectores más vulnerables, tienen un objetivo que debe ser temporal y al mismo tiempo evitar el asistencialismo para que no se produzca esa pobreza intergeneracional. Por eso todos los programas, por ejemplo, que estuvieron a cargo de la Vicepresidencia de la República, eran transferencias cruzadas que implicaba que las familias, al tiempo de recibir esos recursos, se ocupaban de mandar a sus niños y niñas a vacunarse, de mandarlos a la escuela, porque son indicadores de esa pobreza multidimensional que se produce en amplios sectores de la sociedad dominicana. Los subsidios y los programas sociales deben ir en procura de compensar en algún momento, dada la imposibilidad de ingreso o la carestía, como ocurre ahora, de la canasta básica a esas familias, pero no pueden ser instrumentos permanentes porque se convertirían en simple asistencialismo. ¿Qué cuestionamos nosotros en la rendición de cuentas del presidente ayer? Que mientras en el año 2021 se eliminaron los programas fase 1, fase 2, para ti, quédate en tu casa, que en general familias vulnerables recibían en promedio 3.400 pesos mensuales para atender la contingencia de la pandemia, todos esos programas fueron eliminados de manera insensible por este gobierno. Entonces ayer, ante toda esta escalada de precios, el presidente anuncia que los programas que ellos instalaron y que fue una disminución en términos reales de los programas que se recibieron en la primera fase de la pandemia, van a ser restituidos. Naturalmente, con eso se está tocando sectores bajos de la población, de bajos ingresos, sectores vulnerables, pero no hay una respuesta a la clase media, a los sectores medios de la población, que tienen que pagar alquileres más caros, que tienen que pagar combustible más caro, sí, que sus ingresos se ven reducidos porque este es el país que tiene el cuarto nivel de inflación en América Latina. Y si bien el presidente, que antes siempre lo cuestionaron, el crecimiento macroeconómico de Héctor Valdés Albizu, ahora lo levantan como la gran cosa, somos el país que más ha crecido en la región, al mismo tiempo somos el país con la mayor tasa de inflación. A diferencia de economías como la de Panamá y Costa Rica, que han crecido, pero han mantenido su inflación en un dígito, su inflación baja. Aquí no, aquí tenemos crecimiento con inflación que no es lo ideal. ¿Por qué? Porque hay sectores en que ese crecimiento derrama, pero hay otros sectores que no le llega
hay sectores que no les llega ese crecimiento económico y entonces tienen que pagar un impuesto generalizado. En enero, la inflación, conforme el Banco Central, llegó a casi 2% del mes. Eso proyecta una inflación del 16% en el año, que en 50 años no lo habíamos visto en República Dominicana. Melanie, ustedes se sentaron en la mesa de análisis previo a la conclusión del discurso, evaluaron el 2021, 2020, ¿verdad? Sí, los indicadores. Sí. ¿En qué no cumplió el gobierno? ¿Cuáles fueron los aspectos principales que no cumplió con relación al pasado? Yo decía ayer antes del discurso, un programa que participamos en otros medios, que... Sí, pero aquí es que ustedes lo van a ver ahora. Sí, lo importante en el caso de las expectativas ante el presidente no es la que tengamos nosotros como políticos o ustedes como comunicadores. Había que ponerse en el pellejo de la gente. Había que ponerse en qué piensa el ama de casa cuando va al supermercado y lo que tiene para su alimentación básica no Pero le la alcanza. alarma para esos pobres sepa que no se ha cumplido. Son ustedes los políticos que llevan el control y le dicen esto no se cumplió. Sí, así es. Y al mismo tiempo, cuando una madre o un padre de familia manda a su muchacho a la escuela y no está seguro que vuelva sano y salvo a su casa, el tema seguridad o inseguridad. Se incumplió ahí. Se incumplió. El tema de las obras. Infraestructura, todo el mundo aspira a que le mejoren la carretera, le mejoren la calle, Caminos vecinales, un acueducto, un camino vecinal. El presidente Abinader en el 2021 anunció 464 obras para ser ejecutadas durante el año, con un monto de 70.000 millones de pesos. ¿Qué pasó ahí? Una forma de reactivar la economía. 7 de cada 10 de esas obras no han comenzado. Ay, mi madre, no me diga eso. 7 de cada 10 no han comenzado. El presidente Abinader anunció un gran plan de seguridad ciudadana para combatir el problema de la delincuencia, el tema de los feminicidios, los homicidios. ¿Qué ha resultado? Hablaron de proyectos pilotos en barrio. El presidente ayer no pudo mostrar indicadores de mejoramiento en la seguridad ciudadana. Pero habla de la reducción. Habló de un municipio y en ese municipio que más huelga y protesta le han hecho al gobierno, como San Francisco de Macorís. ¿Qué contradicción? Entonces hubo un retroceso en términos reales de la inseguridad ciudadana. Crecieron los homicidios, los feminicidios, la ola de atracos en las callejeras se han incrementado a la vista de todos. No cumplió con el tema de seguridad. ¿Con qué sí cumplió el presidente? ¿Qué cosas ustedes pueden resaltar que sí fueron reales? Un opositor, para ser creíble, no puede objetar todo, como yo decía. Claro, por eso le digo. Y, por ejemplo, en el caso nuestro, pensamos que el manejo de la pandemia, que no fue un descubrimiento de este gobierno, encontró una pandemia bien manejada. El gobierno dice que no. En la última gestión del presidente, pero ahí estaban los indicadores, en cuanto dejamos la positividad, en cuanto dejamos la letalidad, señores, aquí hubo pruebas PCR gratis durante la gestión de Danilo Medina, a todo el universo necesitó pruebas, y este gobierno dejó en el desamparo. ¿Cuántos meses manejó Danilo la pandemia? Bueno, de marzo del 2020 a agosto. Sí, sí. Pero fueron la situación más difícil. Muy difícil. La incertidumbre, no se conocía la característica del virus, no había vacunas. Si ciertamente estas personas, este gobierno actuó rápidamente y fue uno de los con mejores desempeños en materia de vacunas, aunque también se le fue la mano. Se le fue la mano porque ahora las vacunas están por perderse. Millones de vacunas están por perderse porque compraron vacunas de más. Y siempre la gente ve esto con ojeriza. ¿Por qué comprar tanta vacuna? ¿Y por qué hablar de tercera y hasta de cuarta inoculación? Cuando la OMS y los organismos de salud internacional hablaban de 2 vacunas en lo fundamental. En mi caso, yo tengo 2 vacunas. Me había afectado 2 veces. Son 4 maneras de poder elevar los anticuerpos para poder enfrentar esta situación de pandemia. Entonces, en materia de la pandemia, si bien tuvieron una buena ejecución, al final se han mostrado contradictorios. Al tiempo que anunciaban una vacunación masiva de niños, el presidente se destapa con un discurso y declara 0 restricciones. Justicia independiente, la evaluación ahí. Bueno, ellos están hablando de una reforma constitucional, entonces yo no sé de qué justicia independiente hablan, porque están mandando al Congreso como fundamental iniciativa de reforma el poder garantizar una justicia independiente. Eso habrá que verse, eso habrá que verlo, ahí están los procesos en curso, habrá que ver si al final la impunidad solo no es para los
funcionarios de la pasada gestión. Si los 16 funcionarios destituidos por este gobierno y que no se conoce ningún expediente, salvo de la lotería, si hay Él o no dice hay que se impunidad acabó la ya en este república de la gobierno. impunidad, se acabó. Bueno, habría que ver entonces con los 16 funcionarios que ha destituido si hay o no hay impunidad. Melanio, ahí ayer se escenificó Mamacita. frente al Congreso una manifestación del gobierno, del presidente o de gente pidiendo 4 años más. Con Danilo ocurrían cosas muy similares. Y yo quisiera su opinión objetiva porque la crítica en ese sentido iría tanto a Danilo como a Luis. ¿Es eso natural? ¿Es eso propiciado por grupos políticos? ¿Cómo se maneja ese asunto de que la gente se le ponga frente al Congreso a un presidente de la República a pedirle 4 años más y a lo de la AFP lo tengan a 3, 4 esquinas arriba porque son Y opositores? los reprimen. Explíqueme usted. La doble moral. Un gobierno que criticó el endeudamiento y se endeudó el año pasado en 8.500 millones de dólares, este año 3.000 millones de dólares, de los cuales solo 1.800 millones de dólares han sido invertidos para enfrentar la situación de salud y de pandemia. Vean eso, ¿eh? Y fueron los más críticos con el tema del endeudamiento. 11.000 millones de dólares en apenas año y medio. 2000. Este gobierno criticaba el crecimiento numérico económico, que eran números que no derramaba, y ahora son los que más resaltan como fundamental realización de su gobierno, el crecimiento económico. Este gobierno criticó el que se llevaran guaguas, autobuses con personas al Congreso Nacional para pitorear en aquellos casos a los mandatarios del PLD. Y ayer se mostró un presidente en reelección, un presidente con un discurso de promesas que no ha superado los tiempos de campaña y con una grey, con gente en la calle pidiendo 4 años más, a 2 años y medio de elecciones. Y después critican que la oposición está en política y en proselitismo. Es la doble moral de este gobierno. Y es lamentable, fue deprimente ese espectáculo que vimos ayer, porque nosotros en algún momento, en las gestiones del PLD, se convocaba gente en la calle porque contrariamente a la oposición, también convocaba personas para rechazar y enfrentar o confrontar las rendiciones de cuentas de nuestro presidente. Entonces, se convocaban personas y había un contrapeso. Pero ayer no, nadie, nosotros no convocamos a la gente para ir a rechazar con suficientes razones. Porque, señores, la carestía de la vida que está generando una incertidumbre y un terror en el ciudadano de a pie, era para que hubiera protesta, como han pasado en otros pueblos. Nosotros hacemos una oposición responsable. Decimos, es cierto, hay indicadores internacionales que ponen al país en una situación difícil. Pero, ¿por qué el PLD dice estamos dispuestos a colaborar? El propio presidente dice que el nivel de precio, los factores internacionales que afectan el nivel de precios en el país es un 43%. Hay un 57% que tiene origen nativo. ¿Y qué ha pasado con el campo? ¿Y qué ha pasado con la agricultura? Ha sido abandonado. Los programas con emprendedores, agricultores, cooperativas, que la visita sorpresa entregaron a muchos dominicanos para aumentar la producción del campo han sido abandonados. Los insumos agrícolas han sido abandonados. Hay importaciones de productos que compiten de manera en forma desleal con los productores nativos. A usted se le acusa de estar detrás de los movimientos de protesta. Mañana comienza uno en San Francisco de Macorís, 1 de marzo. La gente sabe aquí en los pueblos quiénes protestan. ¿Ustedes están protestan. detrás de eso? No, nosotros los que estamos en una posición responsable. ¿Están financiando eso? Y le pido a los directores de medios, nuestros queridos amigos, que un buen gobierno es bueno o es doblemente bueno si tiene una oposición responsable, que hace una oposición como la que está haciendo el ¿Por qué PLD. los directores de medios? Porque usted ve en la prensa hoy solo la información del presidente. Y no apareció la de la y no rueda de aparece prensa. como ustedes que habían convocado aquí a los partidos de oposición Eso sí, y a no, vocero del pero gobierno. analizamos el tema ahí Eso también. es buena comunicación. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Que este gobierno está invirtiendo desmesuradamente en todo aparato publicitario que no llega a sustituir, porque la falta de realizaciones no se va a sustituir con grandes publicidades. Más que el PLD, Melanio, siempre se dice Ya que el PLD... no lo ha superado con creces. superado? Yo recuerdo toda la crítica al DICON y este gobierno ha multiplicado por 3 lo que hacía el DICON. ¿Cómo? Vean los resultados, vean los presupuestos. Aquí se gasta más en publicidad del gobierno que el presupuesto de varios ministerios. Y eso usted entiende que está incorrecto porque está en contra
Que yo pienso que no hay un balance. no hay un lo más equilibrio. importante en gobierno es mostrar resultados. Y la prensa, que juega un papel importantísimo, siempre lo hemos defendido, yo creo que hace bien con equilibrar las cosas. O sea, poner las posiciones del gobierno y si hay una oposición responsable, objetiva de la oposición, también ponerle el contrapeso. Melanio, Ese contrapeso es fundamental en la democracia. ayer el presidente en su alocución mencionaba de que hoy, creo que es hoy, que va a enviar al Congreso el proyecto de ley de extinción de dominio. Cuéntanos qué le parece. ¿Y dónde está el proyecto de ley Tres va a enviar. de modificación a la ley de hidrocarburos? Di que ese va hoy Prometió en el también. 21 y yo lo Pero veo que a usted Talito y sigo. dijo con todo y hoy Prometió lo varios depositan, proyectos que no han llegado. Señores, Exacto. de la Constitución del 2010 se derivaban 70 leyes objetivas que complementaban el marco teórico, porque Sí. el marco teórico de la Sí. Constitución. Esas leyes no se han conocido. Ahí está la ley de agua, la ley de ordenamiento territorial. Pero usted una me está cantidad hablando de la Constitución del 2010. del 2010. Ahí también hay parte de nuestro Congreso. pues yo iba a decir, No, no, no. espérese, porque Claro, no ustedes puede fallaron ser, ahí pero también. que no Ahí hay- puede ser solamente de este Naturalmente, yo gobierno. creo que el Congreso ha estado rezagado. Entonces, en lugar de hablar de nueva reforma constitucional, debíamos de Pero no es tomar neces- iniciativa, porque ellos tienen ahora mayoría en el Sí, Congreso. pero no es necesaria, más que necesaria. ¿Qué es lo que está frenando en el Congreso? Esa ley de extinción de dominio, que ahora vemos al senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, que está haciendo una campaña para conseguir firmas. Y el PRM tiene mayoría absoluta en el Senado de la República y tiene mayoría absoluta en los diputados. Lo que pasa es que esa ley es un boomerang. Es Sí. un boomerang que se puede volver contra mucha gente. Entonces hay esos temores. Señores, una cosa es el dicho y otra Yo le cosa explicaba esta es el mañana hecho. ese problema de esa ley. ¿Usted cree que los políticos van a aprobar esa ley? ¿Se pondrán el cuchillo en la garganta? Yo quiero recordarle que esa iniciativa de ley de Julio César Valentín como senador, o sea, se originó y creo que también habló de ella José Tomás en su oportunidad. O sea que esa ley o ese proyecto de ley tiene mucho tiempo batiéndose en el Congreso Nacional. Lo- Y insisto, fue iniciativa de un senador del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Usted de qué lado que estaba? Usted fue con Margarita, que fue a apoyar cuando... Sí he ¿verdad? estado, Usted sí he le dio estado, el apoyo a sí he ella estado como aspirante. apoyando, pero en esta ocasión estamos aquí jugando un rol Sí, institucional. pero eso, ¿Cómo? pero le voy a decir algo. Qué Ya, Melanio más ya ameno nosotros este. analizamos el discurso con usted. Bueno y válido también, porque ayer ella se manifestó y dijo que era un discurso repetido y no recuerdo cuál era la otra. Muy oportuno, promesas incumplidas. Promesa incumplida y un discurso repetido. Y abandono de la gente, porque ha habido un abandono de los programas sociales en un momento crucial en que no ha desaparecido del todo la pandemia, porque la OMS no se ha enterado que aquí se superó la pandemia. Ese cero de restricciones, no hay ningún organismo internacional que lo avale, todo lo contrario. Yo he visto en estos días en los cables internacionales a propósito de la guerra de Ucrania, todavía la gente usando su mascarilla. Y aquí mismo en el país muchos dominicanos Ministro, están usando la mascarilla. usted fue ministro de Educación. En materia educativa, ¿hubo luces ayer que el presidente anunciara? Miren, aparte de este tema de los precios, el tema de la inseguridad, es lamentable lo que ha acontecido en áreas tan vitales como la salud y la educación. Ajá. Señores, en salud, que se vanaglorian del tema de la pandemia, es que la salud no solamente es COVID-19. La pandemia es muerte materna, materno-infantil, Neonatal. materna y neonatal. Es enfermedades que afectan a los niños. Yo pasé ahora por el Robert Reed y veo el flujo de vehículos acabando a el esta dengue. hora de noche. La difteria, la leptospirosis, que son enfermedades que afectan a los niños. Eso ha resurgido. Y la propia Margarita Cedeño estos días quisieron decir, pues ella decía que han vuelto enfermedades como la lepra. Y habló del tema del cáncer, de la diabetes, porque son enfermedades que conducen a afecciones catastróficas que han sido también abandonadas por este gobierno. Los programas que se fueron buque insignia en la gestión de Danilo Medina han sido abandonados. Melanio. Y hay un deterioro en el tema salud. En educación, aquí yo en esta planta televisora, nosotros le dimos aquiescencia a la modalidad de educación virtual que planteó el ministro Fulcar al iniciar la gestión. Y decíamos que darle la oportunidad, el beneficio de la duda. Ahora, un año y medio después de haber aplicado esa modalidad virtual, con una inversión de más de 25 mil millones de pesos del presupuesto del 4%, no se conoce ninguna evaluación. No ha habido evaluación. Los niños y niñas fueron promovidos de manera automática, a pesar de que estudios internacionales
insisten en que estamos en el piso en términos de rendimiento de los aprendizajes. Y lo peor, este ministro ahora dice de manera rimbombante, faltando 4 meses para terminar el año escolar, que está entregando 9 millones de libros de textos, registro en las escuelas que debieron ser entregados al comienzo del año escolar. Lo están entregando 4 meses después. Y eso no tiene ningún tipo de efecto ni impacto en la calidad del servicio educativo. Y la culpa del pasado gobierno que tuvo 8 años sin entregarlo. Usted encontró ahí todo un arsenal, y eso le han respondido los pasados ministros, porque eso implica una evaluación a fondo y exhaustiva del material para esos libros de texto. Implica proceso de licitación que se toma tiempo. No es verdad que en 6 meses lo hizo. Él encontró eso montado y finalmente lo anuncia cuando faltan 4 meses para terminar el año escolar. Bueno, Gracias a Nick. Melanio Paredes, que habló de todo aquí hoy, en esta parte. La posición del Partido de la Liberación Dominicana en este análisis que hacemos hoy en Despierta RD de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Muchísimas gracias a Melanio Paredes, miembro del Comité Político. En breve, Milton Morrison, por parte del gobierno, director general de EDESUR, comparte con nosotros. No se mueva.